Isabel Aramburu, parlamentaria de Geroa Bai, bienvenida al programa Parlamento. ¿Qué tal está? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, charlamos después de unos días muy intensos en el ámbito sanitario o en el debate sobre el ámbito sanitario aquí en la Cámara Foral, después de ese pleno monográfico que dedicaba la Cámara. Usted es portavoz en la Comisión de Salud, la hemos escuchado muchas veces defender la gestión del Ejecutivo en esta materia y también las posiciones de Geroa Bai. ¿Qué diría usted que son los retos más importantes a tener en cuenta en cuanto al sistema sanitario de nuestra comunidad? Bueno, en este momento hay varios retos importantes. El primero, desde luego, es quizás del que más debate genera, que son las listas de espera. Por supuesto, otro reto muy importante es el impulsar y el implementar una nueva estrategia de atención primaria, porque la atención primaria es clave y es eje en el sistema de salud. Otro reto es el desarrollar la empresa pública Videan, una empresa que se va a encargar de todo el transporte sanitario. Bueno, hay muchos otros retos y junto a estos nosotras quisiéramos destacar, y lo hacíamos el otro día en el pleno monográfico, todo lo que tiene que ver también con la salud mental. Pensamos que la salud mental ha salido muy dañada de la pandemia. Es verdad que ya antes existían, por supuesto que sí, problemas de salud mental, pero la COVID ha tenido una influencia tremenda que no se ha acabado de superar y ahora son muchas más las personas que tienen un sufrimiento por problemas de salud mental y pensamos que ahí pues hay que hacer unos esfuerzos muy importantes. Vamos a ir desgranando algunos de estos asuntos. Como decía, las listas de espera desde hace muchos meses están siendo objeto de titulares y también del debate en la calle por ese engrosamiento de las cifras. El consejero Domínguez confiaba en ir reduciéndolas. Hemos visto en los últimos meses una mejora, pero todavía siguen siendo unas cifras muy altas, ¿no? Sí, desde luego son unas cifras que preocupan, aunque es verdad también que en los últimos, en las cifras de abril fueron ya mejores y sin terminar todavía de cerrar mayo, pues parece que también las cifras van a ir a mejor, que se van a ir reduciendo las listas. De hecho, en el pleno monográfico que citabas, pues el señor consejero ya dijo que la previsión era que van a ser unas cifras las mejores desde el mes de septiembre pasado. Con lo cual quiere decir que las medidas que el departamento está poniendo en marcha pues funcionan, dan resultado. Ya lo hicieron también en los 2 meses de 2023, en octubre y noviembre. Luego llegaron las Navidades, otros problemas añadidos. Bien, ahí se frenó ese descenso, pero parece eso que la tendencia, desde luego es eso, se está convirtiendo en una tendencia ya los datos de disminución y desde luego nosotras interpretamos eso, que las medidas, tanto las medidas de choque que puso en un primer momento como otras más a medio plazo, que tendrán efectos pues eso, en un plazo más largo de tiempo, pues están funcionando y desde luego nosotros confiamos plenamente en que, así como en la legislatura anterior en la que Fernando Domínguez fue consejero consiguió rebajar esas listas, también ahora lo va a hacer. Claro, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Por qué se llega a esta situación? No sé si tienen las causas claras, entiendo que también la pandemia pues, no ha ayudado en ese sentido, pero no sé si hay más factores que contribuyan a que esas listas de espera sean tan grandes. Hombre, en algunas especialidades por lo menos es la falta de personal facultativo. Eso es un problema que desde luego no es exclusivo de Navarra, ni mucho menos. En realidad, todo el Estado está afectado por esa falta de personal facultativo, pues como digo, sobre todo en algunas especialidades. Entonces, los grupos de la derecha, ¿no?, plantean, hay que atraer ese personal facultativo, hay que atraer el talento, ya, pero es que no dicen ni dicen dónde está ese personal que es susceptible de ser atraído a Navarra. Y es un personal que falta en todo el Estado, todas las comunidades autónomas tienen ese problema. Entonces, ese es un problema, desde luego, de los más importantes a la hora de que se generen las listas de espera. Luego, lo que hablábamos también antes de la atención primaria, si la atención primaria no tiene la capacidad resolutiva que debe de tener y que nosotras queremos que tenga,
se generan muchas más derivaciones a los especialistas, con lo cual se contribuye a que se generen esas listas de espera. Entonces, bueno, son varios los factores que están interviniendo en estas listas, además de que se ha incrementado la población, de que la población es cada vez más envejecida, eso genera otros problemas de salud, pues como la atención a personas crónicas. Bueno, son varios los factores que están haciendo que estas listas pues sean, no sé si, esperemos que no sean cada vez más elevadas, pero bueno, hasta ahora así es como ha sido, sí. ¿Es verdad que los facultativos aquí en Navarra tienen peores condiciones que en otras comunidades autónomas? No, y no porque lo diga yo. La Universidad Pública de Navarra hizo un estudio y en realidad son unas condiciones equiparables completamente, por lo menos a las comunidades que están en nuestro entorno, ¿no? Los datos decían que si, por ejemplo, en atención primaria pues tenían unas condiciones un poco peores al principio de su carrera profesional, después, según iba pasando los años, se equiparaban, incluso podían llegar a estar mejor. O sea que la única diferencia sería eso, ¿no? ¿Cuándo pueden tener mejores condiciones, si es al inicio de su carrera o en una parte más avanzada? Pero en términos generales no están peor remunerados, no, en absoluto. Se hacía un llamamiento también desde el Departamento de Salud a la ciudadanía de esa responsabilidad de avisar al médico, al centro de salud correspondiente, si no se va a acudir a una cita. Este tema ha mejorado, ya han notado que han mejorado con la nueva aplicación que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra en esa carpeta de salud para que los ciudadanos puedan avisar directamente a través de esa vía, ¿o no tienen datos todavía? No tenemos datos todavía en concreto, sí parece que los datos en general en las listas de espera han disminuido, como decía antes, pero en qué proporción se debe, por ejemplo, a esta medida, ese dato no lo tenemos. De todas maneras, bueno, a mí me parece que es una medida del todo razonable y de todo justa el pedir a la población que haga un uso razonable de los servicios públicos, ¿no? Porque pues, realmente tienen un coste, los servicios de salud, un coste muy elevado, que también quizás si la población supiera cuánto cuesta cada día de una estancia en un hospital, cada radiografía, cada acto médico, pues posiblemente también tendría una actitud, pues eso, de no, entre comillas, abusar o por lo menos eso, hacer un uso, pues no todo lo óptimo que se desearía y que hace falta, ¿no?, de los servicios sanitarios. ¿Qué papel juega el sector sanitario privado? ¿Cómo tiene que ser ese equilibrio entre ambos sectores, por ejemplo, aquí en Navarra, para que las funciones pues sean atendidas de la mejor manera posible? Bueno, para nosotras, y yo desde luego estoy convencida de ello, el sector privado tiene una parte en todo lo que tiene que ver con la salud, pero pensamos que su papel ha de ser siempre de colaboración y siempre un papel subsidiario del sistema público, porque pensamos que el sistema público es el que realmente atiende a toda la población, es el más equitativo, donde realmente se lleva a cabo la universalización de la asistencia en todos sus términos. Desde luego el eje de la salud es el sistema público, de modo que lo privado tiene que tener siempre ese papel de complementariedad, de llegar allí donde el sistema público no puede llegar, y de subsidiariedad, de manera que las políticas las fije siempre la administración pública, y en ese plan, en esas actuaciones, fije cuál es lo que le corresponde, qué es lo que le corresponde a la parte privada. Le quiero preguntar también por ese anuncio de convocatoria de huelga que hacía el sindicato médico hace unas semanas a partir de octubre. Bueno, para empezar nos sorprendía mucho, nos sorprendía porque el plantear una huelga que van a llevar a cabo en octubre, con lo cual dan por hecho que en todos estos meses pues no va a haber actuaciones con las que ellos puedan estar conformes o puedan sentirse satisfechos, o que las cosas no van a mejorar. Se quejan pues precisamente de las listas de espera, de que tienen muchísimo trabajo al que no pueden hacer frente. Bueno, dan por hecho que en todos estos meses no se va a mejorar, no sé, es una huelga un poco extraña al menos, ¿no? Y tampoco pensamos, como decía antes, que las condiciones del personal facultativo, por ejemplo, las condiciones económicas, sean malas.
Se ha planteado muchas veces el tema de la exclusividad. Nosotros, desde luego, no somos partidarias de eliminar la exclusividad. De modo que, bueno, confiemos en que llegue octubre y esa huelga no se lleve a cabo, porque, desde luego, a la población, a las personas usuarias del sistema de salud, está claro que no les iba a beneficiar en nada, ¿no? Ese beneficio que ellos dicen que quieren conseguir, yo dudo muchísimo que sea a través de una huelga como se beneficie a las personas usuarias del sistema público de salud. Hablábamos también de salud mental. Recientemente han salido varias cifras en cuanto a las bajas laborales debido a este motivo. No sé si hay algún trabajo específico que se quiera hacer desde Geroa Bai, desde el Parlamento de Navarra, no sé si a través de esa ley foral de salud, en este sentido, en materia de prevenir todo el tema de salud mental. Bueno, para nosotras, desde luego, la Ley Foral de Salud que se va a elaborar durante este año tendrá que tener un apartado específico, un capítulo destinado claramente a la salud mental. Entre manos está también el actualizar el plan de salud mental, que está ya finalizado, llegado a término. Pues desde luego corresponde, y queremos que se haga cuanto antes, una actualización de ese plan estratégico de salud mental, y queremos que sea un plan en el que se tenga en cuenta todo un modelo comunitario de salud mental, de forma que se atiendan pues todos los trastornos emocionales, que seguramente son aquellos a los que afectan a un mayor número de personas, y que se siga también actuando en otros trastornos pues más específicos, más graves, que se siga trabajando en la prevención del suicidio, por ejemplo, en la detección de esos problemas graves lo antes posible. Pero yo quisiera hacer hincapié en eso, en ese modelo comunitario de salud mental, que se tenga en cuenta todos los ámbitos donde las personas nos desenvolvemos, ¿no? Tanto en el ámbito laboral, el ámbito educativo, por supuesto, en la infancia, en la adolescencia han aumentado mucho los trastornos mentales. Bueno, no sé si tanto los trastornos como ese malestar emocional. Entonces, en todos esos ámbitos es donde queremos que se trabaje realmente pues, de una forma intensa. Han aumentado especialmente después de esa pandemia del coronavirus. ¿Qué cree que hemos aprendido de esa época? No sé si hemos aprendido mucho del coronavirus, la verdad. Había muchas expectativas, que iba a cambiar el modelo de relacionarnos, el modelo. Creo que nos falta mucho todavía. No sé si hemos sacado todas las lecciones que podríamos haber sacado del coronavirus. ¿Debería recoger esa nueva normativa foral un apartado específico sobre posibles futuras pandemias y sobre actuaciones al respecto? Sí, sí. Y seguramente no solo a nivel foral. Creo que unas posibles pandemias que puedan llegar a venir y que esperemos que no vengan, desde luego, pues debería superar el ámbito de lo que es Navarra. Yo creo debería ser ámbito estatal, incluso europeo, ¿no? Una pandemia mundial, pues realmente parece que la Organización Mundial de la Salud debería tener entre sus miras poder prever, ¿no?, cómo actuar de una manera pues más racional, que no nos pillase como nos pilló la COVID-19, ¿no? Seguramente Navarra es un ámbito muy pequeño para eso, ¿no? Sí, en los servicios que gestionamos, bueno, como se hizo, por ejemplo, pues en residencias de personas mayores o en centros de discapacidad, bueno, todo eso sí que se puede implementarse aquí, pero otro tipo de medidas creo que requieren un ámbito más grande. Hemos repasado algunas de las cuestiones de actualidad en materia de sanidad y de salud, y ahora le quiero preguntar también por las prioridades que afronta todo el Departamento de Derechos Sociales y la comunidad foral como sociedad en esa materia. Es portavoz también en esa comisión por parte de Geroa Bai. ¿Cuáles son los asuntos más urgentes que hay que tratar? Bueno, un asunto, por ejemplo, que hay que hacer ya es el nuevo plan de inclusión social. Ya finalizó el anterior plan, estamos ahora con la evaluación y desde luego eso urge. Ya quedó en la legislatura pasada, ya en el Parlamento mismo ya llegamos al acuerdo de que era una medida que había que hacer, que hay que elaborar y desarrollar un nuevo plan de inclusión, y eso desde luego sería uno de los asuntos prioritarios que hay que llevar a cabo. Y luego, bueno, pues desde luego desarrollar leyes que se aprobaron en la legislatura pasada, como la ley de discapacidad o la ley de infancia, bueno,
en la legislatura pasada se hicieron grandes medidas, como esas leyes, por ejemplo, y ahora queda llevarlas a cabo, desarrollarlas y llevarlas a cabo completamente. Ana Elizalde, parlamentaria de UPN, le hizo la semana pasada una pregunta, quiero que la escuche. Yo les preguntaría qué les parece que sistemáticamente cuando hay reuniones entre gobiernos, estoy hablando de gobiernos, no partidos políticos, de gobierno de Navarra y gobierno de España, pues esté un diputado, el Santos Cerdán, permanentemente en esas reuniones, que no forma parte ni del gobierno de España ni del gobierno de Navarra. Y es que lo pregunto a Geroa Bai porque en alguna de las reuniones Geroa también ha participado. Y yo entiendo que eso va contra la autonomía y contra el autogobierno propio de Navarra. Bueno, yo creo que es llevar las cosas demasiado lejos, por decir algo, decir que alguien que no forma parte del gobierno esté en las reuniones entre gobiernos, creo que es ir demasiado lejos, decir que va contra la autonomía y contra el autogobierno de Navarra, creo que eso es un poco exagerado. De todas maneras, lo importante para mí es que esas reuniones que se llevan a cabo entre gobiernos, pues el eje que gire, sobre el que giren esas reuniones sean los intereses de Navarra, que realmente cuando va el gobierno de Navarra a reunirse con el gobierno de Madrid, defienda con énfasis y con mucho, no sé cómo decir, con mucho interés, valga la redundancia, los intereses de Navarra, ¿no? Que estén personas del Partido Socialista que no forman parte del gobierno, bueno, puede ser más o menos estético, pero no creo que sea la cuestión fundamental. Usted le tiene que hacer una pregunta a Irati Jiménez, de EH Bildu. Bueno, pues los días pasados hemos escuchado unas declaraciones de Fernando Barrena, un miembro de esa formación política, en el sentido de que EH Bildu no es partidaria de dejar a la comunidad autónoma vasca fuera de los ámbitos de desarrollo, decía, ¿no?, en referencia al corredor atlántico del tren. Yo le preguntaría a Irati Jiménez qué valoración hace su grupo político aquí, el grupo político de Euskal Herria Bildu, de esas declaraciones que al menos parece que matizan la posición que ha tenido Euskal Herria Bildu en torno al tren de altas prestaciones, históricamente diría. Entramos ya en la fase final de la entrevista y terminamos, ya lo saben, con una serie de preguntas un poco más personales para conocerles también en esa faceta. Yo quería preguntarle, aprovechando los rodajes que estamos viendo últimamente en Navarra y en Pamplona, hemos visto por las calles de la capital navarra últimamente a Antonio Resines, a Clara Lago, a Mario Casas. No sé qué localización elegiría usted dentro de Navarra para una película. Uy. Cualquier lugar del casco viejo de Pamplona. Yo soy muy del casco viejo de Pamplona y me parece que es muy de nuestra tierra y muy nuestro. Cualquier lugar del casco viejo de Pamplona, sí. ¿Qué le parece que últimamente estemos acogiendo más rodajes a nivel nacional y también internacional? Bueno, creo que es una buena noticia, claro que sí. Cualquier tipo de actividad económica o cultural o, bueno, de cualquier tipo, artística que traigamos a Navarra, pues me parece estupendo, claro que sí. ¿Es sí, usted cinéfila? ¿Le gusta el cine? Me gusta, pero la verdad es que no lo frecuento mucho. En cualquier momento de mi vida yo creo que frecuento más el cine que ahora. Si tuviera que quedarse con un género. Pues los mismos que en la literatura, los thrillers, por ejemplo. Todo lo que tenga intriga, que tenga suspense, pues eso me gusta, sí. Muy bien, Isabel Aramburu, muchísimas gracias, Gracias por a ti. haber estado en el programa Parlamento. Gracias. Hasta la próxima.